Vamos a comenzar con la guía número 3, que tiene por título Funciones racionales y que se trabaja en el trabajo práctico número 3. Vale decir, este video es el segundo video de la semana para completar los temas del TP número 3. Las funciones racionales, como ya estuvimos viendo en encuentros anteriores, son cocientes de polinomios, así como tenemos aquí, siendo P el polinomio numerador y Q el denominador. También habíamos visto que el dominio de este tipo de funciones son todos los reales, exceptuando a los ceros del denominador. Pero hay que tener cuidado cuando en una división figura o aparece el cero. Dado que la división por cero no está permitida, entonces hay que prestar especial atención. Si el cero aparece, como en este primer recuadro rojo, solamente en el numerador, pero no en el denominador, el resultado de ese cociente es cero. Ahora, si el cero aparece en el denominador, pero no en el numerador, el resultado de ese cociente es infinito. Significa entonces que si dividimos un número que no sea cero, lo dividimos por cero, el resultado, o lo dividimos en realidad por un número que sea casi cero, por ejemplo 3 dividido una 10.000ª, el resultado va a ser un número muy, muy grande. Eso se está representando en este caso con el infinito. Y la tercera situación es que en una división se haga cero tanto numerador como denominador. Esa situación en este momento aún no estamos en condiciones de resolver porque requiere de una serie de herramientas conceptuales y algebraicas que vamos a ver más adelante. Solamente por ahora decir que ese caso se denomina indeterminación. Bien, volviendo entonces al tema puntual de las funciones racionales, una vez que nosotros hayamos obtenido el dominio de esa función, lo primero que podemos detectar es que si el denominador, o sea, el polinomio Q, tiene raíces, esas raíces son valores prohibidos o valores que debemos excluir del dominio. En ese caso, lo que va a suceder es algo como lo que está aquí. Va a quedar en el numerador una constante distinta de cero y en el denominador va a aparecer el cero. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos hacer para analizar el comportamiento de la función es una tabla de valores. Podemos darle a la variable independiente valores que se aproximen o que se acerquen al cero del denominador. Y vamos a ir comprobando que a medida que la variable independiente va tomando valores próximos al cero del denominador, la imagen de la función se hace cada vez más y más grande. O sea, tiende a infinito. Eso es lo que está representado aquí en este cuadrito azul. En este caso, el dominio genérico de una función sería todos los reales excepto un valor x sub 1. Cuando la variable independiente se aproxima a ese valor, la imagen de la función, o sea, la ordenada, crece ilimitadamente. Vale decir, crece sin un límite superior o inferior, dependiendo si se dirige hacia el más o hacia el menos infinito. Cuando eso sucede, nosotros estamos en presencia de una asíntota vertical, que, como se representa en esta gráfica, lo hacemos a través de una línea vertical punteada, como esta que está aquí en rojo. O sea que esta es una función cuyo denominador presenta un cero en menos 2. De hecho, esta función es 3x sobre x más 2. Cuando x toma el valor menos 2, el denominador se anula. Entonces ahí tenemos
una asíntota vertical que se representa gráficamente con una línea punteada. Observemos que esa función tiene dos ramas. Esta rama izquierda, que se encuentra a la izquierda de la asíntota, y la otra que se encuentra a la derecha de la asíntota. En este caso, al ser la asíntota el valor -2, para acercarnos por izquierda, como lo haríamos con esta rama, le deberíamos dar valores, por ejemplo, menos 2,5, menos 2,1, menos 2,05, etc. Y cuando hacemos eso, la imagen de la función se va a hacer cada vez más grande y con signo positivo. Decimos que tiende a más infinito. Caso contrario, cuando venimos por la rama derecha, venimos por esta otra rama, para acercarnos al valor prohibido le vamos a dar valores, por ejemplo, menos 1,9, menos 1,95, menos 1,99, etc. Y ahí vamos a observar que la imagen de la función se hace cada vez más grande, pero con signo negativo, o sea, tiende a menos infinito. Este es el comportamiento típico de una función racional, en este caso, a medida que la variable independiente se aproxima a la asíntota vertical. Es importante que tengamos presente que el valor exacto de la asíntota vertical, en este caso -2, es un valor prohibido para la variable independiente. A ese valor no lo puede tomar, pero sí puede tomar valores que estén a su derecha o a su izquierda, tan cerca como querramos. Otro tipo de asíntota que se presenta en las funciones, no solo en las racionales, pero también en las racionales, son las llamadas asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales es el comportamiento que tiene la función cuando hacemos que la variable independiente tome valores muy grandes, o sea, como acabo de resaltar aquí, que la variable independiente tienda o se aproxime hacia más o hacia menos infinito. También lo podemos hacer a través de una tabla de valores. ¿A qué nos referimos con valores muy grandes? Va a depender de la función, pero por lo general podemos probar dándole a X valores como 10, 20, 50, 100 o negativos, menos 10, menos 20, etc. Cuando hacemos eso, vamos a observar en ciertos casos que la imagen de la función se acerca o se aproxima a un número real. Si eso sucede, ese número real que aquí está indicado con la letra L mayúscula, ese número real es la asíntota horizontal de esa función. Las asíntotas horizontales también se marcan con líneas punteadas, en este caso con líneas punteadas en posición horizontal, como es esta que tenemos aquí, que estoy remarcando, esta línea punteada que se encuentra en 3 para esta función f de x. O sea, esta función presenta una asíntota horizontal en 3 positivo. Observen el comportamiento de las ramas de la función. Supongamos esta rama izquierda, a medida que nosotros vamos tomando valores de x cada vez más grandes, la función se acerca sin tocar, en este caso, a la asíntota horizontal. Y lo mismo sucede con la rama derecha. La función se acerca sin llegar nunca a tocar a su asíntota horizontal. Tenemos entonces en una función racional la presencia de dos tipos de asíntotas. Las verticales, que se producen en los valores excluidos del dominio, donde la imagen tiende a infinito, y las horizontales que se producen cuando la variable independiente tiende a infinito. Con respecto a la asíntota horizontal, en este caso particular, la función no corta o no toca a su asíntota horizontal. En otros casos, puede ser que sí llegue a tocar o llegue a cortar, o sea que la función cruce la asíntota horizontal.
Para determinar analíticamente si eso se produce o no, el proceso es bastante simple. Tomamos la función y la igualamos a su asíntota horizontal. En este caso, la vamos a igualar a 3. Y de esta expresión intentamos despejar la x. En este caso, por ejemplo, va a resultar un absurdo, demostrándonos de esa manera que la función no corta a su asíntota horizontal. Pero puede darse perfectamente el caso, de hecho hay muchas funciones que sí cortan a su asíntota horizontal. Y el procedimiento es este que les acabo de mostrar. Ahora, a la asíntota vertical no la va a tocar ni cortar nunca, justamente porque es un valor prohibido para el dominio. Las funciones racionales pueden tener formas totalmente distintas dependiendo de los grados y de las raíces de los polinomios numerador y denominador. En este primer ejemplo, la función 3x sobre x más 2, como estuvimos conversando, tiene como dominio todos los reales excepto el menos 2. Allí en menos 2 tenemos una asíntota vertical, tiene una asíntota horizontal en 3, que sería acá en el gráfico, lo vemos, tiene una asíntota horizontal en 3. Esta función tiene ordenada al origen y 0 coincidentes en el origen. Si miran la expresión analítica van a observar que cuando x se hace 0, la imagen también se hace 0, por lo tanto en el origen coinciden el 0 y la raíz de la función. El dominio, como ya dijimos, todos los reales excepto el menos 2, y la imagen, todos los reales excepto el 3, así como está indicado acá, porque en este caso el valor 3, correspondiente a la ordenada de la asíntota horizontal, no pertenece a la imagen de la función. Y con eso tendríamos ya un análisis bastante completo de esta función racional, que es muy sencilla, porque observen que tanto numerador como denominador son polinomios de primer grado. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que las asíntotas verticales de una función racional dividen al plano en semiplanos. Por ejemplo, en este caso, como tenemos una sola asíntota vertical, podemos hablar de una rama izquierda y una rama derecha. Refiriéndonos a izquierda y derecha, tomando como referencia la asíntota vertical de la función. Otro ejemplo de función racional, ya con polinomios de segundo grado, es la función g. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es calcular o encontrar el dominio, resultando en este caso que el dominio son todos los reales excepto el 1 positivo y el 1 negativo, que son los valores prohibidos de esta función. En la gráfica ya podemos marcar las dos rectas verticales que están en esos valores. Las hacemos siempre punteadas. A las asíntotas la marcamos siempre punteadas. Bien, como esta función tiene dos asíntotas verticales, el plano queda dividido en tres secciones. La primera es esta, que está a la izquierda de la asíntota vertical menos 1. La segunda es esta que queda en el medio, comprendida entre ambas asíntotas verticales. Y la última es la que está a la derecha de la asíntota 1 positivo. Esta función, además, tiene asíntota horizontal en 1, que está marcada en línea punteada en color verde. Otro dato importante que podemos sacar de esta función son las intersecciones con los ejes. Como vimos en el video anterior, podemos tener raíces y ordenada al origen. Para obtener la raíz de una función cualquiera, en este caso una racional, lo que tenemos que hacer es tomar la expresión analítica de la función e igualarla a 0. Cuando hagamos eso, vamos a intentar despejar el valor de x.
En este caso, por ejemplo, vamos a llegar a la conclusión de que no existe valor de x que anule esta función, porque nos va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo, que no tiene solución en el campo de los reales. Eso nos está mostrando que la función no tiene raíces. Y lo corroboramos en la gráfica, porque observen que las tres ramas de la función, rama 1, rama 2 y rama 3, ninguna de las tres ramas corta al eje X. Bien, la otra intersección es con el eje de ordenadas. Se hace asignando a la variable independiente el valor 0. Si reemplazamos las x por 0, vamos a obtener que la imagen es menos 1. Es este punto que está marcado acá en color rosado. Esa es la ordenada al origen de la función. Entonces, tenemos una función racional con dos asíntotas verticales, una asíntota horizontal, sin intersección con el eje X, pero presenta intersección con el eje Y. Una vez que hacemos eso y tenemos la gráfica, estamos en condiciones de determinar la imagen. La rama esta que se encuentra en el medio desciende hacia el menos infinito. Por lo tanto, un primer intervalo de la imagen va a ser desde menos infinito, menos 1 cerrado. Y es lo que tenemos aquí. Este es el primer intervalo. Y el segundo intervalo de la imagen va a ser desde 1 abierto, porque no toca su asíntota horizontal, hasta el infinito, que son las imágenes que toman la rama izquierda y la rama derecha, ya que ambas se dirigen al más infinito. Ese segundo intervalo de la imagen lo tenemos aquí. Finalmente realizamos la unión y tenemos el intervalo completo de la imagen. Observen que la gráfica de esta función racional es bastante diferente de esta. Eso se debe a los grados de los polinomios que están involucrados y también, muy importante, a los ceros del denominador. Este tiene un solo cero o una sola asíntota vertical, por lo tanto la función tiene dos ramas, mientras que esta tiene dos asíntotas verticales. Por ese motivo la función cuenta con tres ramas. Bien, este caso es un poco diferente, la función h. Si bien es un cociente de polinomios de segundo grado, pero hay una particularidad, y es que el polinomio que está en el denominador no tiene ceros, no tiene raíces. Eso significa que no existen valores prohibidos para esta función, de manera que el dominio de esta función racional son directamente todos los reales. Al no tener valores prohibidos, no tiene asíntotas verticales. Esta función sí tiene una asíntota horizontal que se encuentra en 2, como está marcado aquí en línea punteada verde. Y esta gráfica, que se denomina gráfica con forma de campana invertida, es la gráfica de la función h. Pasa por el origen, donde coinciden la raíz y la ordenada, y su forma es esta que observamos aquí. De la gráfica podemos detectar directamente o marcar que la imagen son los reales comprendidos entre 0 y 2. Esa es la imagen de la función. Toma el 0, pero no toma el 2, porque esta función tampoco corta a su asíntota horizontal. Bien, la función 4, por ejemplo, también es una función racional, pero observen que en ese caso el numerador es un polinomio de grado 0, o sea, es una constante. Y el denominador es un polinomio de grado 3. Las raíces del polinomio denominador son 0 y 2.
Por lo tanto, el dominio son los reales excepto 0 y 2. También tener presente que la raíz del denominador ubicada en 0, que se debe al término x cuadrado que aparece en el denominador, es lo que se llama una raíz doble, porque el factor que la provoca o que la genera, en este caso x cuadrado, es una potencia de grado 2. Y entonces esa raíz es una raíz doble. Por eso, al ser un polinomio de grado 3, tiene solamente dos raíces. Tenemos entonces que los valores prohibidos son 0 y 2 y son precisamente las asíntotas verticales. El valor, el 0 del denominador, provoca una asíntota vertical que coincide exactamente con el eje de ordenadas. Y la otra asíntota vertical coincide o se ubica en 2. Tenemos nuevamente dos asíntotas verticales y tres ramas. Aquí quiero que veamos lo siguiente. El 0 que se debe a x cuadrado es un 0 doble, mientras que la raíz provocada por x menos 2 es una raíz simple, porque x en ese caso está elevada a la primer potencia. Y vamos a observar el comportamiento en el 0 doble y en el simple. En el doble, en este caso, observen que las dos ramas que se van acercando a esa asíntota vertical doble o de orden 2, las dos ramas se pierden o se dirigen hacia el menos infinito. Eso significa que si nosotros venimos por el lado izquierdo y les vamos dando a x valores que se acerquen a 0, la imagen se va a dirigir hacia el menos infinito. Si después venimos por el lado derecho y hacemos lo mismo, le damos a x valores que se acerquen a 0, la imagen también se va a dirigir hacia el menos infinito. También podemos decir que la rama izquierda se desaparece hacia el menos infinito y la rama derecha aparece también por el menos infinito. Un comportamiento diferente tienen las ramas de la función cuando nos acercamos a la asíntota vertical que está en 2. Si nos acercamos por izquierda, la imagen se dirige hacia el menos infinito, mientras que si lo hacemos por derecha, la imagen se dirige hacia el más infinito. Entonces, en las asíntotas verticales de orden par, como sucede en la que está en 0, la función no cambia de infinito. O sea, desaparece por el menos infinito, por ejemplo, y vuelve a aparecer también por el menos infinito, en este caso. Mientras que en las asíntotas verticales de orden impar, la función aparece y desaparece por infinitos diferentes, si es que podemos aceptar esa expresión. Bien, me refiero a infinitos diferentes, al más infinito y al menos infinito. Ese análisis es importante o va a simplificar la interpretación de la gráfica de la función. También, como para completar esta gráfica, observamos que esta función, si nosotros intentamos igualarla a 0, nunca vamos a encontrar un valor de x que la cumpla, porque para que un cociente sea 0, es necesario que su numerador sea 0. Y dado que el numerador de esta función es una constante distinta de 1, entonces no vamos a tener ceros. Por eso su gráfica no corta al eje de abscisas. Muy bien. La función 5 es bastante parecida a la 4. Según la gráfica, podemos ver que presenta dos asíntotas verticales, en -1 y en 2. Analizando el comportamiento de las ramas, podemos ver que la asíntota vertical que aparece en -1 se debe a una raíz del denominador de orden par, porque las ramas aparecen y desaparecen, en este caso, por el más infinito.
Fíjense que aquí está el exponente 2 que hace que menos 1 sea una asíntota vertical de orden par. Mientras que la asíntota vertical que se encuentra en 2, la rama izquierda desaparece por el menos infinito y la derecha lo hace por el más infinito. Entonces, eso, mirando la expresión algebraica, vemos que esa asíntota es de orden 1, de orden impar 1. Por eso se produce ese cambio en el infinito. Aquí esta función se va a hacer igual a 0 cuando la variable independiente t, en este caso, asuma el valor 1. Por ende, en 1 se encuentra la raíz de esa función. Y cuando t toma el valor 0, nos va a quedar menos 1 dividido menos 2, o sea, un medio, y en un medio tenemos entonces la ordenada al origen de esa función. Entonces aquí tenemos una función racional con dos asíntotas verticales, una doble y otra simple, con intersecciones con ambos ejes. En este caso, la imagen de la función son todos los reales, o sea, todos los valores que se encuentran sobre el eje Y son imágenes de la función. Eso lo podemos justificar de manera simple tomando solamente la rama del medio para justificar la imagen, ¿no? Porque en la rama del medio vemos que esta sección de la gráfica se dirige hacia el más infinito, tomando todas las imágenes positivas, mientras que esta se dirige al menos infinito, tomando todas las negativas. Bien, y como para ir terminando, veamos, porque vimos que las asíntotas verticales se detectan tomando los ceros del denominador. Ahora vamos a detenernos un momento en ver cómo podemos hacer para calcular o para encontrar las asíntotas horizontales. Básicamente hay dos formas. Una es, como les comenté al principio del video, haciendo una tabla de valores. Porque en la asíntota horizontal, vamos a ir un poquito más arriba donde teníamos eso, para encontrar las asíntotas horizontales, aquí tenemos, la variable independiente debe tender o debe tomar valores muy grandes. Entonces, una posibilidad es hacer una tabla de valores e ir intuyendo a qué valor se acerca la imagen. Esa es una opción. La otra opción es más rápida, más simple y también más exacta. Esa segunda opción es una regla que nos permite detectar la ubicación de las asíntotas horizontales simplemente analizando los grados de los polinomios numerador y denominador de la función racional. En primer lugar, tenemos que, si los grados son iguales, entonces lo único que tenemos que hacer es dividir los coeficientes de los términos de mayor grado. O sea, efectuamos el cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado. Y ese número real es la asíntota horizontal. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en la función h. La función h tiene ambos polinomios de grado 2. Entonces, obtenemos el coeficiente del grado 2 del numerador, que en este caso es 2. Y lo dividimos por el coeficiente del grado 2 del denominador, que en este caso es 1. Si hacemos 2 dividido 1, nos da 2. O sea que en I igual 2 se encuentra la asíntota horizontal. La segunda posibilidad es que el grado del numerador sea menor o inferior al del denominador. En ese caso, la asíntota horizontal se va a encontrar siempre sobre el eje de abscisas. Eso sucede, por ejemplo, en esta función, en la función del ejemplo 5. Observamos que el grado del numerador es 1, mientras que el grado del denominador es 3.
Entonces, al ser el numerador horizontal, se encuentra siempre sobre el eje de abscisas, así como está escrito aquí, y esto, el eje de abscisas que está punteado, solo que acá no se nota muy bien, es la asíntota horizontal de esa función. Y el tercer caso va a ser cuando el grado del polinomio numerador sea el mayor. En ese caso, directamente, no hay asíntota horizontal. Si el grado del polinomio numerador supera al del denominador, no hay asíntota horizontal, porque en ese caso, cuando la variable independiente tiende a infinito, la imagen también tiende a infinito. Tiende a infinito. Hemos visto aquí. Para que exista asíntota horizontal, la imagen tiene que tender a L. Si la imagen tiende a infinito, no hay asíntota horizontal. Bien, y aquí tenemos un último ejemplo de una función racional donde el grado del numerador es 2 y el del denominador es 1. Entonces, según lo que acabamos de ver, esta función no presenta asíntota horizontal. De hecho, fíjense que aquí en la gráfica no hay una asíntota horizontal. Pero, en este caso en particular, el grado del polinomio numerador es solamente una unidad superior al del denominador. Entonces, cuando eso sucede, la función tiene lo que denominamos una asíntota oblicua. O sea, en vez de ser una recta en posición horizontal y con pendiente nula, la asíntota es una recta con pendiente distinta de cero, como esta que está indicada aquí en la gráfica de esta función. Repito, esa asíntota oblicua se presenta solamente cuando el grado del numerador supera en 1 al del denominador. Y la ecuación de esa recta se encuentra haciendo el cociente entre el polinomio numerador y denominador. Como el del numerador es un grado superior al del denominador, el resultado de ese cociente va a ser un polinomio de grado 1, o sea, una recta, que no es otra cosa que la ecuación de esta recta denominada asíntota oblicua. Con esto estamos o damos por terminado este video.